Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su primera sesión de TL Academy. Bueno, me voy a presentar un poco. Yo soy Diana Sánchez. Actualmente soy BPTM de ISEC en ESPE en Ecuador y actual NST People Strategy de ISEC en Chile. Entonces, lo que vamos a ver en esta sesión es la primera fase de los Team Standards. Unos pequeños tips, unas herramientas y bueno, va a estar súper chévere, entonces súper atentos y recuerden que cualquier duda me pueden hacer llegar al correo o pues a mi número de WhatsApp. Entonces vamos a empezar. Entonces, como la primera fase de los Team Standards es Team Creation y esta se divide a su vez como en tres subfases. Entonces, pero primero les voy a explicar cómo qué es la creación de un equipo. Entonces, recordemos que nosotros en IESEC somos proactivos y lo que hacemos es desarrollar liderazgo en las personas. Entonces, durante la creación de equipo, tú, como líder, debes tener claros los aprendizajes, fallas y el éxito del equipo anterior. Es súper importante que esto esté muy claro para poder como seguir haciendo cosas que en la anterior gestión se hizo o cambiar otras y a su vez implementar nuevas ideas. Entonces ya va a depender mucho de ustedes como qué van a decir, qué van a seguir usando y qué no. Listo, bueno, después de esto se debe establecer el espacio adecuado para comprender y adquirir las competencias que son requeridas para cumplir con el trabajo. Entonces, una vez que ustedes tengan como súper claro lo que pasó en el anterior equipo, ya sea un equipo de TLs, de VPs, toda una IB, entonces, sea cual sea el equipo, entonces la idea es como juntarnos todos y decir, ok, estas son mis fortalezas, estas son mis debilidades, estas son mis competencias y esto es lo que yo quiero mejorar. Esto es lo que yo soy bueno y tenerlo súper, súper claro, pero partiendo obviamente de nosotros mismos tener súper claro para qué, cuáles son nuestras habilidades y competencias. Y bueno, finalmente es como establecer las reglas de apoyo al equipo con el fin de tener personas responsables y traqueables. Entonces, lo que no es medible no se puede mejorar. Si nosotros dentro de la organización estamos como desviados de alguna actividad y la gente se empieza a desenfocar, entonces es ahí cuando nosotros tenemos que a enganchar a la gente otra vez, hacer que otra vez estén trabajando porque nosotros somos los responsables de entregar los team standards en el equipo. Entonces, va a depender muchísimo de nosotros como líderes, como TLs, que esto se dé. Porque a la larga ellos son personas que entraron a la organización, pueden ser newbies, pueden ser oldies, pero necesitan que se les entregue los team standards. Entonces, vamos a ver cuáles son las fases de esta primera sesión, de esta primera etapa. La primera es transición. Entonces, se darán cuenta que transición también está en la fase de closing y es como un caminito, va y viene, es como un ciclo. Entonces, si termina en transición, es lo más lógico empezar con transición. Entonces, lo más lógico es terminar esto antes del primer contacto con sus miembros, pero no lo vayan a utilizar como excusa para retrasar este contacto con sus miembros. ¿Y por qué es importante la transición? Porque es justamente ahí cuando vamos a tener súper claro qué es lo que pasó en nuestra anterior gestión y ese nuevo líder va a estar como súper empoderado y teniendo las cosas súper claras de lo que debe seguir haciendo y de lo que no. Y como segundo punto muy, muy importante es no llevar mindsets a su nuevo equipo. O sea, si en la anterior gestión, no sé, la gente como era un mito ir a una conferencia, entonces si ustedes quieren cambiar eso, pues es su responsabilidad no llevar ese mindset y decir, como empoderar justamente a la membresía. Si es que estamos dentro de ISEC desarrollando el liderazgo, es muy importante que empecemos a aplicar nuestras 4 cualidades de liderazgo y una de ellas es empoderar a otros. Y para eso, ser mindsets. Entonces, y sí, algunas cosas que no funcionaron en el pasado pueden funcionar ahora. Todo va a depender de nosotros y
de las ganas que le echemos a este nuevo término, a este nuevo periodo. Ahora, dentro de transición hay unos puntos como lo que debemos y lo que no debemos hacer, que son básicamente estos 4 puntos. El primero, asegúrate de tener todos los documentos y herramientas utilizados en el equipo anterior. Dentro de esto pueden haber herramientas de podio, pueden haber herramientas de Google Tools, pueden haber, no sé, convenios, pueden haber un millón de cosas. Lo importante es que nosotros tengamos a la mano estos documentos porque nos pueden o no servir. Súper clara esa información. El segundo punto es recibir toda la información al respecto de un plan versus done. Es decir, como las metas que se hayan planteado, cuáles fueron alcanzadas y cómo alcanzaron dichas metas. Entonces, ven que como todo va teniendo un enlace de lo que debe ir sucediendo. Tenemos nuestras herramientas, tenemos, cómo alcanzamos esas metas y cuánto alcanzamos. Después de esto, es muy importante comprender los logros y aprendizajes clave, así como también todos los fracasos. ¿Por qué? Porque justamente lo que yo les comentaba, es muy importante tener en claro cuáles fueron los fracasos para como eso no hacer y cuáles fueron los mayores aprendizajes que nosotros vamos a tomar. Y como último punto, tener un start, stop and continue. Es decir, qué cosas yo voy a empezar a hacer, qué cosas voy a dejar de hacer y qué cosas voy a continuar haciendo. Todo esto con el fin de mejorar el trabajo en equipo. Entonces, volviendo como a lo general de los Team Standards, se trata de que ustedes como líderes empiezan a empoderar su membresía. ¿Cómo? Primero, ustedes teniendo súper claro esto. Esta es como su fase de transición. A continuación, les voy a presentar como unas herramientas prácticas que sí les pueden servir cuando estén en su periodo de transición. Lo más importante es tener una agenda. En este caso, lo que les estoy presentando es una agenda de transición EB2EB, en la que básicamente duran 2 días. Y como muchos pensarán, como 2 días y qué tanto, pues sí, hay muchísima información. Y parte de esto es muy importante porque de esto, esa es la raíz de su plan. Entonces, si se reúnen con su anterior IBI, por ejemplo, van a tener súper claro lo que ellos hicieron, cuáles fueron sus metas, qué herramientas utilizaron y cuál va a ser su planning a partir de eso, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá tenemos que de 8:30 a 9 un desayuno, de 9:30 a 10 como get to know, expectativas, ISA para tu ciudad y el mundo, el C context, almuerzo, un FODA, que significa ser miembro IBI, cómo trabajar en equipos, break y gestionando recursos reales. Yo recuerdo que cuando tuve esto en mi construcción de equipo fue muy productivo, porque aparte de conocernos, porque estuvimos 2 días en la casa de nuestra VP Finance, nos pudimos conocer y en realidad como se pasó toda la información de la anterior gestión. Entonces, al día de hoy, que ya estamos como casi un año de terminar el periodo, puedo decir que eso fue muy útil. Entonces, no dejen como de un lado la transición, porque en realidad es algo que les va a servir un montón, ya sean TLs, ya sean VPs, o ya sea cualquier rol de liderazgo que estén eh, ocupando dentro de la organización, ¿verdad? Entonces, súper. Y como les decía, lo que no se puede medir, no se puede mejorar. Entonces, este es un tracking tool en la que nosotros sigamos como poniendo el estado sí o no de lo que ya habíamos hecho. Este es para el caso de OGB. Entonces teníamos una herramienta de tracking en la que nuestra LCP electa nos decía como, ajá, ¿y ustedes por qué no han avanzado en transición? Entonces es muy importante porque ella va a estar traqueando esto y también es como para nosotros saber
qué vamos a estar pidiéndole a ese anterior VP, a ese anterior TL. Entonces, súper, súper importante. Y obviamente recordemos que todo esto tiene que tener un deadline, porque al inicio de la sesión les dije como, sí, primero transición para después reunirnos con el equipo. Pero entonces, si yo esto sigo aplazando y no tengo claros mis deadlines, entonces no va a ser nada útil. Súper en claro eso. Listo. Hasta acá llegamos con transición. Ahora vamos a ver la siguiente parte, que es Core Competence and Functional Skills. Entonces, para esta como entrega de Team Standard es muy importante que se evalúe el nivel de las competencias antes de crear un plan de desarrollo. Y también es como importante irlo midiendo cada trimestre. Y es como súper, súper importante que no lo hagan tan complicado, porque mucha gente piensa como, ay no, qué lata, hay tantas herramientas y no, y qué pereza, pero si es algo súper digerible, van a poder tener como 1000 herramientas de tracking que ellos lo van a hacer, crean. Entonces, de pronto no es tan necesario que comprendan el modelo de competencias, pero necesitan estar súper al tanto de lo que deben desarrollar y hacerlo conscientemente. Entonces, tener súper, súper en claro qué es lo que ellos están desarrollando dentro de la organización y cuáles son esas habilidades que son como su plus y que van a hacer que su entidad sea relevante. Y obviamente nosotros como apoyar full eso y recordar que cada persona es diferente. Entonces, va a depender mucho de mi manera de liderar con cada una de ellas. No podemos liderar a todos por igual. Eso es súper importante tenerlo en claro. Cada persona es diferente y merece tener su espacio y su manera de liderar acorde a su, su personalidad, ¿verdad? Entonces, para poder como aplicar o ya entrando un poco más en materia dentro de esta fase, tenemos estos 3 puntos súper claros. Primero, ustedes van a revisar el modelo de competencia. ¿Por qué? Porque ustedes son los team leaders. Entonces, ustedes sí lo tienen que tener súper claro y deben comprender cuál va a ser la competencia requerida para el éxito de su gestión. ¿Sí? Súper, súper en cuenta eso. Posterior a esto, vamos como a mapear cuál es el nivel esperado para cada competencia en todo el equipo. ¿Cómo se hace esto? A través de una autoevaluación para verificar las competencias que ya tienen y las que no tienen. Entonces, primero nosotros vamos a ver como cuáles son nuestras competencias que tenemos que nos falta por mejorar y en base a esto vamos a hacer como un plan de aprendizaje. Posterior a esto de que nos autoevaluamos, vamos a evaluar el nivel de competencia de nuestros miembros. Entonces es muy importante crear un espacio, una meeting en la que ellos entiendan lo que van a desarrollar y que justamente, como les decía en la anterior diapositiva, lo hagan conscientemente. Después de evaluar el nivel de competencia de nuestros miembros, vamos a crear un plan de aprendizaje para ellos, con acciones súper claras y deadlines para todo el equipo. Entonces, todo esto, como les digo, con el fin de saber qué vamos a estar desarrollando dentro de la organización y que esté acorde a nuestro modelo de competencias. Porque eso es lo que nosotros como IESECOS y como líderes de esta organización debemos tener súper claro y que no se nos esté escapando. Y que obviamente estos son los requerimientos mínimos que debemos entregarle a nuestro equipo. Entonces, es muy importante que esto de acá esté dentro de su PDP, de su plan de desarrollo personal, porque así ustedes también lo van a estar traqueando. Entonces van a estar evaluando, pues no sé, puede ser mensual, trimestral, semestral, los conocimientos de ese miembro. Entonces así se van a dar cuenta cuáles son sus fallas para poderlos seguir apoyando. Recuerden que lo que no se puede medir no se puede mejorar. Entonces es súper importante tener en cuenta como cuáles han sido sus avances y en qué ustedes les van a estar apoyando directamente. Entonces, les voy a presentar una herramienta súper práctica en la que pues se van a dar, ustedes pueden como traquear justamente de lo que estamos hablando sus miembros y evaluarlos
en base a nuestro core competence. Ya va. Bueno, se los paso. Ya se los paso. Y, ajá, este es nuestro modelo de competencia. Entonces, tenerlo súper en claro ustedes para que no haya ningún problema. Y llegamos como a hasta nuestra última fase de esta primer team stand, ¿sí? Que es Team Rules. Primero, es muy importante que ustedes tengan súper claro qué es un equipo. Entonces, es un grupo con una tarea a realizar, ya sea con participantes remunerados o voluntarios. En nuestro caso, somos voluntarios, pero eso no nos exime de responsabilidad y que dentro de ahí vamos a desarrollar grandes cosas. Entonces, ese es nuestro valor agregado y sí, tenemos como parte chill, parte divertida, nosotros nos divertimos mientras aprendemos, pero hay que tener súper en claro cuáles van a ser como nuestras reglas de equipo para que como tal se cumplan los objetivos. Entonces, en inglés, ¿qué tenemos que significa team? Together, everyone achieves more. Sí, esto es 100% verdadero. Si es que se empieza a trabajar como equipo, es que se van a alcanzar las metas. Tenerlo súper claro para que después no haya malos entendidos o inconvenientes y que ellos se den cuenta que pueden contar realmente con su team leader, ¿verdad? Entonces, es mejor un número de reglas que puedan rastrearse fácilmente en lugar de crear muchas que serán difíciles de seguirlas. ¿Sí? ¿Súper claro? Establecer canales de comunicación y respuesta. Aquí es muy importante como que, por ejemplo, tengan el correo que sea, sí, el correo es el oficial. Acá por el correo se manda toda la información y crear la cultura de revisar el correo todos los días. O sea, sí, nosotros somos jóvenes, trabajamos por cumplir las metas, por tal y cual. Pero si para algo nos prepara IESEC es para justamente enfrentarnos cuando salgamos a un mundo laboral, entre comillas, un poco más preparado. Y sí, ir creando esa cultura de revisar todos los días el correo es parte de un IESEC. Entonces, nada más que nuestros team leaders para hacer eso. No crean reglas o comportamientos que vayan en contra de los valores organizacionales. Sí, nosotros tenemos muy en claro cuáles son nuestros valores y no tenemos por qué ir en contra de esto. Ahora, ¿cómo hacemos la creación de equipo? Como el Team Rules, como tal, ya entrando un poco más en materia, vamos a reforzar todos los valores de ISEC. Entonces, ¿cuáles son nuestros valores de ISEC? Esforzándonos por la excelencia, viviendo la diversidad, disfrutando la participación, actuando sosteniblemente, activando el liderazgo y demostrando integridad. Entonces, vamos a enfatizar en los valores que el equipo necesite para vivir a lo largo de nuestra experiencia IESEC. Recuerden que al inicio de que cada miembro dentro de la organización llena el DA. Entonces nos vamos a dar cuenta como cuáles son su cualidad de liderazgo como más, un poquito más, qué sé yo, baja, que vamos a ir mejorando y cómo esto lo vamos alineando a nuestros valores IESECos. Para esto es muy importante proporcionar el espacio para que el equipo comparta con lo que consideren para ellos sus normas esenciales para trabajar en armonía. No sé, de pronto a una persona no le gusta que le escriban más allá de las 11 de la noche, no sé. Entonces, va a ser muy importante que respetemos el espacio de esa persona. Ajá. O, no sé, acordarnos, tener de acuerdo cuál va a ser nuestra reunión semanal, mensual, cuál va a ser um, nuestro team day, nuestro team bonding, etc. Pero obviamente, de acuerdo a lo que cada persona pues lo vaya estableciendo. Y tener muy en claro que, como les dije antes, pues cada persona es diferente. Entonces, como vamos a liderar a esa persona, también va a ser diferente. Ahora, es muy importante también establecer reglas no negociables
para ser seguidas por todos. Esto ya va a depender mucho de su firmeza y dureza para poder decir, ajá, si llegamos 10 minutos tarde, esa persona nos tiene que pagar el siguiente almuerzo. No sé, me invento. Eso es no negociable. Entonces, esa persona ya sabe que no va a llegar tarde a esa reunión porque de pronto va a tener que hacer una penitencia, va a tener que pagar algo y pues no nos va a gustar, ¿verdad? Entonces, eso es no negociable y ya depende mucho de cómo ustedes lo transmitan. Tampoco no son como los jefes malos, pero son líderes. Y parte de un líder es crear justamente estos espacios en los que se lleve de la mejor manera para cumplir todas nuestras metas y objetivos planteados. Y bueno, definir los comportamientos clave a los que el equipo se comprometerá a lo largo de la experiencia. Como al inicio el nombre decía, construcción de equipo. Estas reglas, si bien es cierto, como ya les dije, van a ser las no negociables, también están las negociables, en el sentido que ellos mismos la ponen. Pero si nosotros mismos estamos poniendo una regla, es porque las vamos a cumplir, porque sé que me voy a ser responsable y voy a asumir con tal compromiso esa regla que voy justamente a realizarla y no va a tener como peros o excusas. Súper importante crear esa cultura de cero excusas porque es eso lo que nos va a llevar al éxito. Check. Entonces, como una guía de cómo crear un equipo, tenemos los siguientes puntos. Primero, es muy importante tener un get to know each other. O sea, vamos a ver como cuáles son nuestras mayores fortalezas, algo gracioso que les haya ocurrido, cuál fue como la primera vez que supieron de ISEC, lo más lejos que hayan viajado y por qué llegaron hasta allá, algo que esperan lograr dentro de los próximos 6 meses. O sea, son preguntas básicas que les va a dar como una visión un poco más amplia de cómo es esa persona. No sé, se me ocurre que una dinámica puede hacer que cada persona tenga pegado una hoja de papel en su espalda. Entonces, nos mezclamos y vamos a ir escribiendo una fortaleza y una debilidad pues, en la hoja, ¿verdad? Y de ahí los vamos a leer. Nos sacamos de la espalda y leemos cada uno. Entonces vamos a irnos conociendo entre todos y va a ser algo súper chévere porque, como les digo, todo parte de irnos conociendo para poder crear equipo. De ahí vamos a hacer como un seteo de expectativas, qué esperan lograr dentro de la organización, qué esperan lograr hoy, qué esperan lograr, no sé, de aquí al siguiente Q, porque obviamente es muy importante generar esa expectativa en las personas, qué es lo que vamos a estar haciendo y cómo ellos van a aportar directamente, previa transición y previo. Entonces, ven que cada team standard va teniendo como su flujo, su conexión. Súper, súper bien. Y es muy importante tener una actividad de formación de equipo. Entonces, como les hablaba anteriormente, esto va muy alineado a los valores IESECOS. Entonces, no sé, les presento una dinámica que a mí me pareció súper chévere cuando yo hice la creación de mi equipo, que fue como, nos presentaba una problemática social, una noticia, un recorte. Nos dividimos en grupos más pequeños y exponíamos como cuáles eran nuestras fortalezas y debilidades que le den o que le den una solución a ese problema. Entonces volvemos a tener un solo equipo entre nosotros y vamos a unir todas esas fortalezas para crear un humano, una máquina o algo súper ideal que va a apoyar directamente a esa problemática. Y se termina como la dinámica diciendo que sí, ese humano ideal, entre comillas, va a ser su modelo a seguir como ejemplo. Entonces es como algo que todos dijeron que va a apoyar a esa problemática. Y después es como ese compromiso de sí, si ese es su humano ideal, ¿por qué no ser como nuestra guía, nuestros comportamientos a lo largo de toda esta experiencia? Y a esto le añadimos como justamente esas reglas no negociables y tenemos como nuestra construcción de equipo. Es muy importante también crear identidad dentro de este equipo. ¿Por qué? Porque la identidad hace que el equipo se mueva a la gente. Entonces, dentro de esto está crear el nombre del equipo. Y esto parte de lo que antes les presenté, de conocernos. No sé, se me ocurre que a todos les gusta, pues no sé, cierto tipo de música. Entonces, todos van a ser los ochenteros. Sí, y que
Si es que se cumple cierta meta dentro de sus redes de comunicación como comité, van a decir, sí, ochenteros, on fire, y entonces toda la gente se empieza a identificar con ese nombre y es así cuando se empieza a trabajar como por un porqué, no solo porque las metas de quién y qué sé yo, sino porque sí, yo soy ochentero y voy a sacar adelante esto, se me ocurre. Creando identidad en el equipo. Y esa parte del nombre. Y listo, con eso acabamos nuestra sesión del día de hoy. Espero que les haya gustado. Y si tienen alguna pregunta, algo que quisieran saber un poco más, pues estoy siempre para ayudarles en lo que sea que ustedes necesiten. Y me despido con esta frase que dice, vive simple, sueña grande, da gracias, da amor y ríe mucho. Gracias por mirar esta sesión y bueno, nos estamos viendo en otra oportunidad. Chao chicos.